Cuando hay que elegir a los 10 mejores en la historia de Alemania, Argentina o Brasil, ahí casi todos vamos a estar más o menos de acuerdo. Hoy, por estricto orden alfabético, es turno de Colombia. Y aquí sí es inevitable que no se genere un acalorado debate. Esta es una entrega más de Mundialazo. En ningún otro lado se cubre la Copa del Mundo como acá. Suscríbete para que no te pierdas ningún video como este. El líder del mejor Boca Juniors de todos los tiempos era colombiano. Se llamaba Jorge Bermúdez y no en balde le apodaban el patrón. Bermúdez encarnaba a la perfección la fortaleza física y mental que se reclama de cualquier defensa ceneice. No jugó 577 partidos en su carrera profesional. Más bien, salió 577 veces a la guerra. La del patrón era un alma competitiva con una personalidad arrolladora que le llevó a ganar 3 ligas argentinas, 2 Copas Libertadores y una Intercontinental con Boca, además de salir 2 veces campeón del fútbol colombiano con América de Cali. Mario Yepes era otro líder nato, profesional de pies a cabeza, un defensa sólido en la marca e intratable por aire. No tenía el talento natural de otros en esta lista, pero le sobraba lo que al resto siempre le faltó: mentalidad, compromiso y consistencia a través de los años. Ganó en 2001 la única Copa América en la historia de la selección colombiana. Fue 2 veces campeón de Argentina con River Plate. Yepes triunfó a lo grande en el Paris Saint-Germain, ganó el Scudetto con el Milan y paralelamente se quedó a la orilla en 3 eliminatorias mundialistas y no claudicó hasta clasificarse por fin a la Copa Mundial de Brasil 2014. Y una vez ahí, vaya si el fútbol premió su dedicación. Freddy Rincón fue capitán e ídolo en el Corinthians, club con el que ganó 2 títulos del Brasileirao, además de la primera edición del Mundial de Clubes. Antes de ello, ganó otro Brasileirao con el Palmeiras y antes 2 ligas colombianas en América de Cali. En Europa, Freddy Rincón tuvo una buena temporada en el Napoli y después una mala temporada en el Real Madrid. Se trataba de un mediocampista muy físico y con mucho gol. Figúrense una mezcla entre Yaya Touré y Frank Lampard, exagerando un poquito nada más. En selección, Freddy jugó las 3 Copas Mundiales de los años 90 y pasó a la eternidad en 2 partidos. Aquel en que le anotó a la selección alemana en tiempo de compensación para avanzar a octavos de final de Italia 90, el que para muchos sigue siendo el momento más glorioso de Colombia en los mundiales. 3 años más tarde, Freddy Rincón metió 2 goles en el Argentina 0, Colombia 5. Ese partido eliminatorio celebrado en cancha de River en 1993, del que sigue viviendo aún en nuestros días la selección cafetera. Tren Valencia hizo el 5-0. Freddy Rincón abrió el marcador y marcó el tercero. Faustino Asprilla se encargó de los otros 2 pepinos en aquel mítico partido celebrado en el Estadio Monumental. El Tino era un delantero extremadamente talentoso, absolutamente impredecible y corría más rápido que un ratero. En el Parma lo ganó todo menos el Scudetto y la Champions League, aunque será por siempre recordado como el único capaz de acabar con el invicto del todopoderoso Milan de 1992 y 1993, aquel que sumó 22 meses sin perder en la Serie A hasta que llegó el Tino Asprilla a vacunarlos. 4 años después de aquello,
Asprilla pasó a los libros sagrados del Newcastle United con su hat-trick al Fútbol Club Barcelona en la Champions League. Mientras en 1990, igual que hoy, Pelé era el mejor futbolista brasileño de la historia y Diego Armando Maradona ya era considerado como mejor argentino de todos los tiempos, en Colombia, Willington Ortiz no tenía rival como máximo referente en la historia del fútbol colombiano. Antes de 1990, Willington Ortiz era la medida de todas las cosas y todos se quedaban cortos en comparación al más grande en la historia del fútbol colombiano. Willington era un extremo eléctrico, especialista en cambiar de ritmo y maestro del regate. Háganse cuenta, una especie de Neymar colombiano. Ídolo absoluto de Millonarios primero y de América después. Ortiz fue 6 veces campeón de Liga Colombiana y perdió 3 finales de Copa Libertadores consecutivas con los Diablos Rojos. Mucho se habla de que James Rodríguez fue campeón de goleo en la Copa Mundial de Brasil 2014 y poco se menciona que Juan Cuadrado fue el futbolista con más pases a gol de aquella Copa del Mundo. En la Champions League 2021, Erling Haaland fue el líder de goleo y Juan Cuadrado fue el líder en el departamento de asistencias. Estos infravalorados éxitos conseguidos con 7 años de distancia ilustran a la perfección la calidad top y la regularidad al más alto nivel de Juan Cuadrado. Paradójicamente, Cuadrado no era un jugador cuadrado, sino extremadamente versátil, que marcaba diferencias como lateral, extremo o carrilero por la banda derecha. Era ágil y veloz, técnico y resistente. Triunfó no solo porque era explosivo y buen regateador como tantos otros. Cuadrado pudo consolidarse en Europa gracias a que, además de su calidad indiscutible, supo adaptarse a las necesidades tácticas de todos sus equipos. Por eso ganó 5 Scudetti y 4 Copa Italia con la Juventus, además de, aún en rol secundario, un 6º Scudetto con el Inter de Milán, una Carabao Cup y una Premier League con el Chelsea. Iván Ramiro Córdoba es, junto a Alfredo Di Stéfano, George Best, Ryan Giggs, entre otras leyendas, uno de los grandes ausentes en la historia de las Copas del Mundo. Increíblemente, Colombia se quedó fuera de los 3 primeros mundiales del siglo XXI cuando tenía en defensa a monstruos internacionales de la talla de Bermúdez, Yepes y Córdoba. Este último lideró la defensa del Inter de Milán durante 12 temporadas en que ganó 5 Scudettos, 4 Copas Italia y una Champions League. Iván Ramiro era un central impecable, rápido, valiente, ágil, inteligente. Todo un crack en el arte de la anticipación y la lectura del juego. Medía 1 metro con 73 centímetros, pero eso importa un pimiento cuando eres capaz de elevarte a 3 metros del suelo. De hecho, Córdoba anotó de cabeza el gol de la victoria en la final de la Copa América 2001, la única que ha conquistado Colombia. Radamel Falcao fue un goleador despiadado e imparable. Sus 17 goles en la Europa League 2010-2011 con el Porto son un récord absoluto al que todavía nadie ha logrado siquiera acercarse. Aquellos golazos de videojuego en la final contra el Athletic Club de Bilbao al año siguiente y ese hat-trick en la Supercopa contra el Chelsea son memorias que perduran de aquellos días en que no era exagerado asegurar que Falcao era el mejor delantero del planeta, y esto siendo contemporáneo de Luis Suárez, Zlatan Ibrahimovic o Karim Benzema, lo dice todo. Después se lesionó antes de la Copa Mundial de Brasil 2014 y Falcao
ya no fue lo mismo. De todos modos, tuvo un segundo aire magnífico en aquel Mónaco de 2017 en que junto a Bernardo Silva y Kylian Mbappé pusieron a Europa de cabeza. Campeón de liga con River Plate, una liga, 2 copas y una Europa League en el Porto, una Copa del Rey y una Europa League con el Atlético de Madrid, campeón de la Liga 1 y semifinalista de Champions League en el Mónaco. Además, máximo goleador en la historia de la selección, primer colombiano que supera la marca de los 350 goles en la historia del fútbol. A Falcao le sobran estadísticas para avalar su grandeza. Sin embargo, su principal legado fue darle credibilidad al futbolista colombiano. En contra del estereotipo de jugador bohemio, indisciplinado, inconsistente y pecho frío, Falcao demostró que además de talentosos, los colombianos también pueden ser excelentes profesionales, mantener un nivel top constante y ser mentalmente ultra competitivos. Carlos Valderrama ganó 2 veces el premio al mejor futbolista sudamericano del año, en 1987 y en 1993. Integra además el 11 ideal histórico en la MLS y su nombre aparece en cada una de las listas que repasan a los 100 mejores futbolistas de todos los tiempos. Valderrama fue 2 veces campeón de liga con Junior de Barranquilla, ganó la Copa Francesa con el Montpellier y fue MVP de la Copa América 1987. Ahora bien, si a Valderrama lo medimos únicamente por su palmarés, entonces los argumentos para ponerlo en lo más alto de la historia del fútbol colombiano se nos acaban pronto. Pero la grandeza del pibe tiene dimensión cultural más que estadística. Valderrama es el símbolo de la nueva Colombia. Antes de Valderrama, Colombia solo había ido a un mundial en su historia, Chile 62. El pibe, con su peinado, liderazgo y control absoluto de la pelota, puso a Colombia en el mapa y desde entonces la selección cafetera se ganó un prestigio que antes de Valderrama nunca había tenido. La grandeza de Valderrama, además de cultural, también es estética. Su elegancia natural, su manejo del tiempo y su lectura del espacio. Esa visión para filtrar el pase exacto en el momento justo. Valderrama no es sinónimo de éxito, pero sí de cosas que a la larga resultan más trascendentes para la memoria. Alegría, carisma y esa genialidad invaluable que no se aprende ni tampoco se enseña. Campeón del fútbol argentino con Banfield. 3 veces campeón de Portugal con el Porto. 2 títulos de Liga y 2 Champions Leagues con el Real Madrid. 2 títulos de la Bundesliga con el Bayern Múnich. James Rodríguez no solamente es el más ganador en la historia del fútbol colombiano, también el más decisivo, técnico y talentoso de sus jugadores. Aunque nada de esto sería definitivo de no ser por 3 semanas de inspiración absoluta en las que James convirtió en oro todo lo que tocó con su pierna zurda. Estoy hablando evidentemente de Brasil 2014. Aquellos 6 goles que lo inmortalizaron como campeón goleador de la Copa Mundial. Y qué goles, en particular ese gol contra Uruguay. Luego, ciertamente vino el declive, ese que polariza a los aficionados entre los que creen que es el mejor y los que creen que ni cerca. Cuando James llevaba ya muchas temporadas fracasando a nivel de clubes, llegó la Copa América de 2024 y otras 3 semanas mágicas en que el mediocampista volvió a maravillar. Fue el mejor futbolista del torneo y a punto estuvo de ganarlo. Todo esto es suficiente para superar a Valderrama, Falcao, Willington y Luis Díaz. Pues solo hay una realidad en este tema. Si de James se trata,
nunca nos pondremos de acuerdo. Si hoy Luis Díaz anunciara prematuramente su retiro del fútbol, con lo hecho hasta ahora a sus 29 años, ya tendría un puesto asegurado entre los más grandes en la historia del fútbol colombiano. Triunfó en el Porto, triunfó en el Liverpool y triunfa en el Bayern Múnich. Solo le falta un gran recuerdo en el marco de una Copa Mundial y en teoría, Norteamérica 2026 llega en el mejor momento posible para hacer de Lucho un jugador eterno en el imaginario colombiano. Además de Luis Díaz, 3 cracks históricos que no pasaron el corte, pero no puedo ser tan grosero como para no mencionarlos con mis más sentidas disculpas. René Higuita, a lo mejor más recordado por su escorpión en un partido amistoso celebrado en Wembley y por su icónico error contra Camerún en la Copa Mundial de Italia 90. Sin embargo, Higuita fue, además de un portero revolucionario por su juego con los pies, un símbolo absoluto de la selección más carismática que ha tenido Colombia y uno de los inmortales rebeldes sin causa que el fútbol moderno ha perdido. Adolfo "El Tren" Valencia tenía una potencia física bestial combinada con una velocidad que le hizo ganarse a pulso el mote. Era un auténtico tren capaz de pasar por encima de cualquiera por aire y por tierra. El Tren ganó la Bundesliga con el Bayern Múnich y fue responsable del 5º gol sobre Argentina en aquel imborrable partido de 1993. Andrés Escobar, campeón de la Copa Libertadores en 1989 y líder de la generación dorada del fútbol colombiano, es el mayor héroe trágico en la historia del fútbol. A diferencia de Yepes o de Bermúdez, le sobraba elegancia y calidad. Lo que le faltó fue carrera, misma que fue brutalmente interrumpida a los 27 años tras su autogol contra Estados Unidos en la Copa Mundial de 1994. Cumple tu sueño de ir al Mundial. México contra Corea del Sur en Guadalajara. Cortesía de este canal para sus miembros. Hazte miembro, participa en el sorteo y prepárate para cantar el himno en el estadio. México contra Corea del Sur. Cortesía de este canal en exclusiva para sus miembros. Un boleto como este, normalmente ganarlo es 1 en 1 millón o 1 en 100,000, pero aquí no es ni 1 en 1000. Participan ahora mismo a 24 de mayo 523 miembros. Categoría Neandertal, que ya está cerrada esa categoría para participar en el sorteo, más 241 miembros categoría Homo Sapiens, la cual todavía está abierta para inscripciones. Esto quiere decir que ahora mismo están inscritos solamente 764 aspirantes a ir al México contra Corea del Sur. Las posibilidades son mucho más amplias de lo que crees. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp. Escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Valedores de Iztacalco, con el nombre de André Marín, además, no sé por qué diablos la traigo yo. Un chaleco de prensa de Beijing que me robé, que me lo robé de un partido de la Liga Española. El presidente del gremio hasta me regaló un llavero. Era un pinche bandido. Miren nada más la calidad de Keuka, que ya no dice Keuka, dice Eka. Y también me la chingué tras un partido de Copa Libertadores diciendo que era para regalarla para la televisión cuando en realidad era para mí.